Feliz y bendecido día tengan todas las personas que se conectan en este preciso momento en nuestro canal en YouTube y posteriormente aquellas personas que se van a conectar. Dios les bendiga grandemente. Vamos hoy con un tema titulado La regeneración. Dice en Juan capítulo 3 versículo 3. Y dice la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan capítulo 3 versículos del 1 al 8, Jesús trata de la regeneración o el nacimiento espiritual. También pueden observar en el libro de Tito capítulo 3 versículo 5, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios, es decir, recibir la vida eterna y la salvación por medio de Jesucristo. Los siguientes son factores importantes con respecto al nuevo nacimiento. Primero, la regeneración es una nueva creación y transformación de la persona, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, y en Efesios capítulo 4, versículos del 23 al 24. Por Dios el Espíritu Santo, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 6, y en el libro de Tito capítulo 3, versículo 5. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 y en primera de Juan capítulo 5 versículo 11, que lo convierte en hijo de Dios, como dice en Juan capítulo 1 versículo 12, Romanos capítulo 8 versículos del 16 al 17 y en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 26. Y una nueva criatura, como dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 y en el libro de Colosenses capítulo 3 versículos del 9 al 10. Ya no se conforma a este mundo, sino que ahora está vestido el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 24. Segundo, la regeneración es necesaria porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadoras e incapaces de obedecer y agradar a Dios. Busquemos en el Salmo 51, versículo 5, en Jeremías, capítulo 17, versículo 9, en Romanos, capítulo 8, versículos del 7 al 8, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, y en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3. Tercero, la regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado, se vuelven a Dios y ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Cuarto, la regeneración es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia a Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Los que de veras han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado. El Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 36. Y reciben el deseo y la disposición espirituales para obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu, como dice en Romanos capítulo 8 versículos del 13 al 14. Llevan una vida recta, aman a los demás creyentes. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Evitan la vida de pecado y no aman al mundo, como dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Quinto, los que nacen de Dios no practican el pecado, dejarán de ser nacidos de nuevo
si no mantienen el deseo sincero y el esfuerzo victorioso por agradar a Dios y evitar el mal. Eso se logra solo mediante la gracia que Cristo da a los creyentes, la relación continua con Cristo y la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Sexto, los que viven en inmoralidad y siguen los caminos del mundo, no importa lo que expresen con la boca, demuestran que todavía son hijos degenerados de Satanás, como dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 10. Séptimo, así como se puede nacer del Espíritu al recibir la vida de Dios, también se puede extinguir esa vida con las elecciones impías y la vida perversa, y por eso morir espiritualmente. Las Escrituras afirman: si vivís conforme a la carne, moriréis, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 13. De modo que el pecado y el no seguir al Espíritu Santo extinguen la vida de Dios en el alma del creyente y causan la muerte espiritual y la exclusión del reino de Dios. Pueden observar en Mateo capítulo 12, versículos del 31 al 32. Octavo, no se puede poner al mismo nivel el nuevo nacimiento y el nacimiento físico, porque la relación de Dios con el creyente es un asunto del espíritu y no de la naturaleza humana, como pueden observar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Por lo tanto, aunque nunca se puede anular el vínculo físico entre padre e hijo, la relación de padre a hijo que Dios desea con sus hijos es voluntaria y disoluble durante su tiempo de prueba en la tierra, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 3. Esa relación permanece condicionada a la fe en Cristo durante la existencia terrenal. Una fe que se demuestra llevando una vida de obediencia y amor sincero. Pueden buscar en Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 14 y en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Esperando que sea de muchísima bendición para sus vidas el tema de la regeneración. Como dice en Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios te bendiga grandemente, Dios bendiga a sus familiares y Dios bendiga a sus seres queridos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y decimos amén, amén y amén.